Días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y como siempre también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet y esperamos de todo corazón que este mensaje, este servicio sea de edificación para todos ustedes, para todos nosotros. El día de hoy estamos, como ha sido la tónica ya durante casi 2 años, estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta iglesia que él no fundó directamente, sino que cuando él escribe y cuando después los visita, esta iglesia ya se había levantado, seguramente por hermanos que escucharon el mensaje y fueron movidos por el Espíritu Santo a levantar esta obra. Con el tiempo esta obra fue adquiriendo mucha importancia, y ciertamente cuando Pablo escribe esta carta lo hace con el convencimiento de que necesitan ellos una fortaleza espiritual que puede venir solamente de un conocimiento de la doctrina bíblica. Y es así como les escribe esta extensa carta, que como lo hemos dicho en varias oportunidades, es más bien una especie de manual de la doctrina cristiana. Estamos hoy día en el capítulo 11, versículo 28 al 32. Romanos capítulo 11, versículo 28 al 32. Dice así la palabra del Señor. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, a examinar esta porción de la Escritura, esperando como siempre, Señor, hacer la interpretación correcta que solo tu Espíritu Santo nos puede dar y la aplicación necesaria que cada uno de nosotros debe hacer en su propia vida, Señor. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado ya varias semanas en los capítulos 9, 10 y 11, que son este paréntesis, entre comillas, en las cuales el apóstol Pablo enfoca directamente lo que es la doctrina de Israel, ¿no es cierto? Cómo es que Dios, ¿no es cierto?, trata con Israel, no solamente desde el punto de vista de lo que significa el trato como nación, sino por sobre todas las cosas desde el punto de vista espiritual. Una de las cosas que nos ha quedado, espero yo, clara, ¿no es cierto?, es el hecho de que Dios, como dice el versículo 25 del capítulo 11, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿no es cierto?, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces dice que ese endurecimiento es en parte. Dice el versículo 1 del capítulo 11: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es categórica: en ninguna manera. Entonces, la primera conclusión de estos 3 capítulos que el apóstol Pablo quiere que tengan claridad los hermanos de la iglesia en Roma, me acuerdo, no voy a decir una cosa, mejor no digo. Que estas cosas sí me traen recuerdos así, siempre como del hospital, así las vasenicas, entonces no, ya no puedo sacármelas de mi mente. Ya. Bueno, ya, ¿afirmaron sus tachos todos? Bien, ok. Entonces, decimos que efectivamente estos 3 capítulos son este paréntesis con que el apóstol, inspirado siempre, no olviden, por el Espíritu Santo, quiere dejar en claro cuál es la posición de Israel frente a Dios. Y se da esto porque las iglesias que se fundaron en la diáspora, hablemos, ¿no es cierto?, vale decir fuera de Jerusalén, comenzaron al poco tiempo a
cambiar el orden, por así decir, de las personas que lo integraban, y nosotros encontramos que ya en la década del 50, 60, ¿no es cierto?, las iglesias prácticamente estaban constituidas mayoritariamente por gentiles. Y siempre, siempre a lo largo de toda la historia humana ha existido un rechazo, ¿no es cierto?, de la gente hacia Israel por las razones que sean. Y esto comenzó también a introducirse dentro de la iglesia. Si nosotros nos recordamos del capítulo 15 de los Hechos, cuando se realiza el concilio de Jerusalén, era ver cómo los gentiles se incorporaban a la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia eminentemente judía. Pues bien, eso a lo largo de las décadas fue cambiando, y era un poco cómo es que los judíos pueden ser parte de la iglesia, porque de alguna manera, así como los judíos asumieron inicialmente que el mensaje de salvación era solamente para ellos, ¿no es cierto?, así también los gentiles en un momento determinado comenzaron a considerar que el evangelio era solamente para nosotros, en este caso los gentiles. Entonces se produce de alguna manera este equilibrio equivocado, si pudiéramos decirlo, en el cual se encontraba la iglesia de Roma, y específicamente la iglesia de Roma. Recuerden que ahí estaba la capital y se encontraba el centro político, religioso del imperio. Entonces Pablo toma estos 3 capítulos y lo primero que nos deja con claridad es el hecho de que Dios no ha desechado a Israel. Aunque Israel ha desechado a Dios, Dios no ha desechado a Israel. Y eso lo va a explicar bien, y lo ha explicado a lo largo de estos 3 capítulos. Y recuerden ustedes que la semana pasada, ¿no es cierto?, hablaba de que no debíamos ser nosotros, por lo mismo, arrogantes. O sea, cuando Pablo está advirtiendo esta actitud, significa que esta actitud ya se estaba manifestando. Y es una actitud que se ha manifestado a lo largo de los siglos, principalmente porque a partir del siglo IV en adelante, después de Cristo, la iglesia pasó prácticamente a constituirse por gentiles. Hubo un cisma, ¿no es cierto?, entre judíos y gentiles, basado principalmente en la persecución feroz que hizo el Imperio Romano de los cristianos, y específicamente de los cristianos judíos, y posteriormente de los judíos solamente. Entonces, por eso es que cuesta y costó tanto y cuesta tanto llevar el evangelio al mundo judío hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque para ellos todo lo que tenga que ver con una cruz significa persecución, muerte, expulsión, cruzada, expulsión de España, sefarad, expulsión de todos lados. Entonces ellos no saben distinguir entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico, ¿no es cierto? Para ellos está todo dentro de un mismo saco, como decimos nosotros. Pero efectivamente la persecución hacia los judíos ha sido históricamente algo feroz, sin ir más lejos, el siglo pasado, todo lo que se llama el holocausto, que se dice la Shoah en hebreo, ¿no es cierto?, que es el exterminio masivo de casi 6 millones de judíos. E increíblemente después de eso, quizás en el momento más caído de su historia, ellos emergen como una nación, otra vez como un Estado en 1948. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese rechazo hacia los judíos en general es algo que está de alguna manera, ¿no es cierto?, incrustado dentro del inconsciente colectivo de los gentiles, ¿ya? Por eso es tan importante escuchar esto, porque nosotros no debemos nunca pensar que Dios ha desechado a Israel. Vuelvo a insistir, Israel sí ha rechazado al Mesías, pero Dios no ha rechazado a Israel. Y dice que ese endurecimiento ahí en el versículo 25 es en parte, y hay un hasta, o sea, eso tiene una fecha de término, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Vale decir, hasta que entre el último gentil en el arrebatamiento, ¿no es cierto?, Dios va a mantener su velo en la nación de Israel. Y recuerde, cuando hablamos de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel. No estamos hablando de la política de Israel, no estamos hablando de las decisiones militares de Israel. No, nosotros no intervenimos en eso. Nosotros no oramos para que ganen una guerra, no nos corresponde a nosotros. Porque ellos están apartados de Dios, pero hay un pueblo, como nos ha enseñado el mismo apóstol Pablo, un remanente que siempre es fiel a Dios. Y no va a ser la excepción.
y no va a ser la excepción. Entonces, importante eso, ¿por qué? Porque más o menos hace un par de siglos atrás, o décadas si se quiere, ¿no es cierto?, comenzó una doctrina que se le llama la doctrina del reemplazo, que hasta hoy muchas iglesias abrazan, que es el hecho de decir que ya Israel no tiene ninguna connotación, no tiene ninguna importancia y que Dios ya lo desechó, cosa que no es así. Por supuesto que no es así, porque lo hemos aprendido a lo largo de estas semanas en estos 3 capítulos. Ahora bien, en esa misma línea, ¿no es cierto?, y en la dinámica de las formas literarias que utiliza el apóstol Pablo, encontramos esto que nos puede llevar un poco a confusión, porque es parte de la forma en cómo los rabinos en general enseñaban, ¿no es cierto? Enseñaban de manera tal que pareciera confuso para que uno pudiera ciertamente masticar esto y sacar lo que realmente o lo que nos quiere enseñar a través de esta información. Porque dice en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces empieza a hacer un contraste. Ellos son enemigos, nosotros ahora somos amigos. Pero por otro lado dice que siguen siendo amados. Entonces, aunque son enemigos, siguen siendo amados. ¿Se dan cuenta por qué? Porque Dios no ha desechado a Israel. Aunque ellos momentáneamente lo han rechazado, y cuando digo rechazado, estamos hablando específicamente del Dios Hijo, el Mesías, ¿ya? Porque ellos tampoco están en un concepto idolátrico de adorar cualquier Dios. Ellos están adorando al Dios de la Biblia, pero recuerdan cómo dijo el apóstol en capítulos anteriores, a su manera, ¿cierto? A su manera. Y eso, por supuesto, que es sacando al Mesías, sacando al Mesías. Entonces dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y recuerden que eso tiene un sentido también dentro de la dinámica que nos ha ido enseñando el apóstol Pablo, y básicamente es el hecho de que Dios puso en pausa a uno para poder llegar a los otros, a nosotros, ¿no es cierto? Él nos ha sacado de los gentiles y nos ha injertado en el olivo cultivado. Lo dijo también, somos olivos silvestres, cultivados en el olivo, ¿no es cierto?, de Dios. Y entonces nosotros ahora ya no somos, como dice Efesios, extranjeros y advenedizos, sino que somos conciudadanos del reino de los cielos, y somos parte de la ciudadanía, dice, de Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No el Estado de Israel actual desde el punto de vista político, sino que el Israel prometido por Dios, aquel que vivió bajo una teocracia inicialmente y que volverá a vivir en una teocracia durante el periodo del reino milenial. Entonces todo eso lo hemos estado estudiando también los días miércoles para poder tener un mejor entendimiento de esto, ¿ya? Entonces, la Biblia y específicamente el Antiguo Testamento nos ratifica ese amor de Dios por Israel por causa de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 4, el quinto libro del Pentateuco, la Torá, que se llama Deuteronomio y que es un nombre griego, recuerde, que significa deutero, repetición, y nomos, ley, significa repetición de la ley, ¿ya? Y significa, y es el hecho de que Moisés hace una recopilación de la ley a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, porque la que entró mayor de 20 años en el desierto murió. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Y por cuanto él amó a tus padres, le está diciendo a Israel, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. ¿Cuál es la causa del amor? Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia. Entonces, cuando dice acá Romanos, por amor a los padres, se está refiriendo que siempre la fidelidad de Dios corresponde a la fidelidad que él prometió en las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Haré de ti una gran nación, ¿no es cierto? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se las repite a Abraham, se las da a Abraham, se las repite a Isaac y se las repite también a Jacob.
Y en Jacob termina el concepto de patriarcas. ¿Por qué? Porque ahí vienen los 12 hijos que constituyen finalmente la nación de Israel con esas 12 tribus. Entonces, él, por amor a los padres, a la promesa que le hizo a los padres, hasta hoy sigue amando a Israel. Aunque ellos, por causa del Evangelio, y cuando hablamos del Evangelio, hablamos del Mesías. Ellos han rechazado el Evangelio. Por causa de eso son enemigos nuestros, en teoría. No nosotros de ellos nuestros, desde el punto de vista religioso, si se quiere. Pero Dios no ha dejado de amarlos. Por causa de los patriarcas, sigue amándolos. Isaías 54. Isaías 54. Cinco al 8. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, escuche eso, misericordia eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Recuerde que la relación de Dios con Judá, y aquí tenemos que incorporar lo que aprendemos los miércoles, ¿no es cierto? Él nunca se divorció de Judá, lo hizo de Efraín, no de Judá. Entonces está diciendo que escondió su rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Aunque ellos aún no le han reconocido y no han reconocido a su Mesías, estas promesas se van a cumplir. ¿Cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ya? Entonces, ahí mismo estamos cerquita, el Salmo 47, 4. Salmo 47, 4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, que es Israel, al cual amó. ¿Ya? Entonces, espero que estemos mucho más familiarizados con el uso y el entendimiento del Antiguo Testamento. Aquí cuando dice, volvemos a Romanos 11. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces son elegidos y son amados. ¿Ya? Eso no cambia para nosotros. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, elegidos, mucha gente piensa que es la iglesia. No, Dios siempre ha elegido y siempre va a elegir. Por lo tanto, es para la iglesia, es para Israel, es para un pueblo, es para una ciudad, es para un momento, es para todo. Él es soberano sobre todo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? Efectivamente que la elección, porque Él los eligió. ¿Cuándo los eligió? Recuerdan en Deuteronomio, cuando dice, yo te elegí y me propuse amarte. No porque fueras un pueblo importante, sino porque justamente eras lo contrario. Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Lo eligió no porque era un pueblo importante, sino porque era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mayor gloria entonces tiene el nombre
de Dios. Porque es increíble que ha desaparecido todos los imperios, han desaparecido pueblos, civilizaciones enteras, pero los judíos siguen ahí, ¿no es cierto? Siguen ahí peleando por el mismo territorio donde históricamente han estado. Entonces, esto es fundamental que nosotros lo tengamos incorporado. El versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esto, hermanos, también es muy, muy importante, porque significa entonces que Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Y esto debe tener una aplicación para nosotros, porque así como Israel fue llamado, nosotros también fuimos llamados. Y así como Él nos prometió que nada nos separaría de su amor, como decía el capítulo 8 de Romanos, eso debe darnos una paz y una tranquilidad de que estamos en sus manos y que somos salvos y que nunca perderemos la salvación si somos verdaderamente hijos de Dios, porque esa salvación nunca ha dependido de nosotros, ni su obtención, ni su mantención. El que nos salva es el que nos sostiene, es el que nos mantiene, es el que nos transforma. Por eso es que Pablo es tan fuerte en declaraciones como, ahora que somos salvos y estamos bajo la gracia, ¿significa que tenemos licencia para pecar? Y la respuesta es categórica, por supuesto que no. Porque quien verdaderamente ha sido comprado por la sangre de Cristo y ha sido tomado por la gracia de Dios, va a luchar contra el pecado. No va a deleitarse en el pecado. Aunque el pecado seguirá acechándonos. Y en varias y muchas oportunidades caeremos en pecado, ¿no es cierto? Tenemos aún a nuestro defensor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la garantía es absoluta. La garantía es absoluta. Y eso debiera llevarnos a nosotros a tener una gratitud a Dios distinta. Porque no podemos dimensionar lo que realmente significó y significa el pecado. Imagínese lo que significa el pecado, al punto que la única forma de solucionar este cisma insalvable para nosotros era que Dios mismo asumiera el costo de nuestro pecado. La venida de Jesús no fue para ser un mártir, fue para ser un salvador. Él no murió por una causa, Él murió por un objetivo, un propósito. Y ese propósito son todos aquellos que a lo largo de los siglos hemos sido tomados como hijos de Dios en su familia. Por lo tanto, cuando Él nos da algo, Él no lo quita. Es posible que nosotros, y cuando algunos aplican esto a dones, lo llevan directamente a lo que son los dones espirituales. Pero el contexto directo no es los dones espirituales, el contexto directo es Israel. Así como Dios le prometió a Israel que eternamente los salvaría y los volvería a tomar, así también nosotros debemos estar agradecidos de Dios porque la promesa a ellos es la misma que a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos parte los unos de los otros. Aunque ellos aún no reconozcan al Mesías, nosotros ya hemos sido injertados en el olivo cultivado. No existe un pueblo gentil, existen hijos de Dios sacados de los gentiles, porque el pueblo por la eternidad va a ser Israel. Él va a restaurar el reino. Cuando los discípulos preguntan, ¿vas a restaurar el reino ahora? Y Él dice, no les toca a ustedes. No les dice, no, eso ya pasó, ustedes están fuera. No. Pero eso no nos debe llevar, ¿no es cierto?, a inducir una judaización de la iglesia. Porque nosotros debemos entender que el error que se comete muchas veces es introducir la religión judía dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, es una equivocación que se comete y que lleva a mayor confusión. Nosotros no necesitamos ser circuncidados porque ya fuimos circuncidados. No requerimos de un día en particular, aunque tomamos este día por una condición básicamente sociocultural.
en el cual podemos estar reunidos, pero la Biblia dice que Él es nuestro reposo. Cada día reposamos delante de Él, cada día estamos delante de Él. Tenemos entrada al trono de la gracia. Y esa libertad, nos dijo el capítulo 11 al comienzo, debiera producirle celos a los judíos, en el sentido de que ellos están tan amarrados por su religiosidad que debieran ver cómo nosotros tenemos esa libertad, pero no para ser libertinos, sino que libres para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que la iglesia debiera hacer siempre. Nosotros oramos por Israel, oramos por la paz de Jerusalén, pero por el pueblo, por el remanente que Dios tiene en esa nación, con la cual Él levantará otra vez el reino. Hoy día es un estado, pero lo que Dios va a traer es un reino, un reino. Entonces, mis amados, los dones son irrevocables y el llamamiento también. Cuando Dios te llamó, tú eras una oveja. Mis ovejas oyen mi voz. No importa dónde estés, oyen mi voz y me siguen. Ese es un acto de la soberanía de Dios. Y en eso es que tenemos que descansar. Por eso es que la predicación del Evangelio nunca debiera producirnos a nosotros un estrés pensando en qué me van a preguntar, qué me van a decir, me van a rechazar. O, lo que es peor aún, tratar de maquillar el Evangelio para hacerlo más asequible, entre comillas, según nuestros ojos. No, el Evangelio es la maravillosa, única noticia de que no tienes que ir al lago de fuego, porque Dios pagó el precio para que tú estés con Él eternamente. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios tiene vida eterna para ti. Sí, pero ¿en qué contexto? Porque hay mucha gente que dice, en realidad yo ni siquiera quiero que venga el Señor porque me ha ido tan bien. Soy tan feliz. Soy tan feliz. Entonces, no, ¿por qué? Porque no hay un contraste con de qué nos salvó. ¿De qué nos salvó? El Evangelio, imperiosamente, cuando es bien predicado, tiene que tener el ingrediente del infierno, porque de eso es lo que nos salva. No tengas temor, porque si esa persona es una oveja de Dios, ese día, mañana, pasado, en un año más, va a llegar a un redil, a este o a donde el Señor lo tenga determinado. Si no es una oveja de Dios, puedes incluso hacer que haga una decisión falsa y crea que es cuando no es. Por eso las iglesias están, no digo llenas, pero por lo menos tienen una parte de la población que no es salva y cree que lo es. Vive a su manera, sin temor de Dios. Pero viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque le dijeron, no, si lo único que tienes que hacer, Dios te ama, y lo único que tienes que hacer, repite esta oración conmigo. No sé de qué me salvó, no. Y entonces hubieron 50 conversiones. No. Puede ser que hubo 50 personas que hicieron una oración, pero no necesariamente son salvos. Ahora, puede haber alguien que incluso sin hacer ninguna oración, nada, Dios la salva igual. Dios tiene su sistema, su método y Él es soberano. Pero nosotros, se nos dijo el Señor, id y predicad el Evangelio. ¿No es cierto? Ese es nuestro trabajo. Y predicar el Evangelio significa hablar, ¿no es cierto?, del contexto de esta salvación. De esta salvación. Cuando se le habla de salvación a las personas sin el contexto, la gran mayoría de la gente hoy día cree que la salvación es, me viene a salvar de un matrimonio malo, me viene a salvar de una mala racha, qué sé yo, laboral, o me viene a salvar de una enfermedad. No, esa no es la promesa es, me viene a salvar del infierno eterno. Esa es la promesa. De lo otro, en una de esas mejora tu racha, en una de esas te sana, en una de esas Dios es poderoso para hacer lo que quiera, pero Él vino a salvarnos del infierno. Y esa es su promesa. Y esa es la que cumple, y por esa murió, y por esa resucitó. Y esa promesa
que partió en Israel y que hoy día está en nosotros, un día va a volver a ellos. Versículo 30. Entonces, en cuanto al Evangelio, momentáneamente ellos son enemigos por causa de que todavía estamos nosotros. Hasta que entre el último gentil, Dios va a volver otra vez quitando ese velo en ellos. Pero mientras el último gentil no haya entrado a ese redil, cuando Jesús dice, tengo otras ovejas, ¿no es cierto? Está refiriendo a todos nosotros que no éramos de la línea de Judá. Pues como vosotros también, versículo 30, en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Éramos desobedientes a Dios todos nosotros? Nosotros nacimos desobedientes. Nacimos desobedientes. Vivimos como desobedientes hasta que Él manifestó su misericordia a nosotros y en algún momento de nuestra existencia escuchamos su voz y Él nos llamó. Efesios capítulo 2. Versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos de vuestros delitos y pecados. Estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Estábamos muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados, y por lo tanto, camino rumbo al juicio y castigo eterno, merecido. En los cuales anduviste en otro tiempo, porque ¿cuántos pecados necesito yo para que Dios se aparte de mí? ¿Cuántos pecados? Uno. ¿Qué magnitud de pecado? No dice tamaño, es pecado. Entonces, es una condición. No es algo cualitativo en sí, ni cuantitativo. Es el hecho. Nacimos desobedientes, nacimos muertos espiritualmente. Y dice que Él nos dio vida. Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, espero, siguiendo la corriente de este mundo, espero, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pregunta, ¿nosotros somos 100% obedientes a Dios? No. Y aquí está hablando de una condición. Ahora soy hijo de obediencia posicionalmente, aunque a veces desobedezco. ¿No es cierto? Pero ahí viene entonces, abogado, defensor tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ¿cuál es la dinámica de nuestra vida? Es agradar al Padre luchando contra el pecado que aún nos acecha. Porque Dios vino a salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. El cuerpo sigue el curso natural y es el asiento del pecado. Por eso dice que este cuerpo carnal no puede heredar el reino de los cielos. Y entonces dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, posicionalmente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros, y ahí se dirige a la iglesia en Éfeso, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anota eso, hijos de ira. Si tú no eres un hijo de obediencia, eres un hijo de desobediencia y eres hijo de ira. Eso se va a manifestar un día. Un día. Entonces cuando hablamos de que nos vino a salvar de ese día. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en qué cosa, en misericordia. Ninguno fue por mérito, por su gran amor con que nos amó. La misericordia es la expresión más relevante del amor de Dios hacia nosotros. Dios nos ama, nos amó y nos ama y nos seguirá amando por la eternidad,
no por algo que hubiésemos hecho a favor de eso, sino que todo lo contrario. Él nos amó no por lo que somos o creemos ser o creemos ganar. Por eso es que la salvación por obras es una herejía, porque eso significa que yo puedo alcanzar el umbral de suficiencia delante de Dios, y eso es imposible, inexistente. Inexistente. Entonces, Dios, que es rico en misericordia, es su misericordia la que se manifestó en ti y en mí. Por eso nos dice también en Romanos, como estamos viendo, ¿qué nos dice? Nos dice, no sean arrogantes, ni con los judíos, ni con nadie, porque no somos mejor que un no cristiano. No somos mejor que ellos, no fuimos mejores. Es misericordia, es gracia, y eso siempre lo debemos extender. Nunca debemos sentir orgullo de ser cristianos. Nunca debemos ser como ese fariseo que decía, Señor, no soy como este, que esté acá, esté allá, yo. ¿Cuántas veces ocupas el yo en tus conversaciones? Y ponle atención a eso. Porque tendemos a eso nosotros. Tendemos a eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, antes que nosotros nos amáramos a Él, Él nos amó a nosotros. Mañana irá la óptica. Aún andando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Volvemos a Romanos. (11:30). Capítulo 11, versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, en concordancia con lo que acabamos de leer. Era desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en desobediencia. Y esa desobediencia permitió que Dios extendiera misericordia a nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la plenitud de los gentiles. Ahí va a volver a tener y a expresar esa misericordia al remanente de Israel. Versículo 31. Así también estos, ¿quiénes? Los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, son desobedientes por causa de nosotros, pero la misericordia que Dios nos extendió a nosotros, por causa de la desobediencia de ellos, un día también será para ellos. Porque así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, así también tendrá misericordia de su pueblo, de Judá en este caso. Entonces, por eso es que dice la misma carta a los Efesios, que nosotros estábamos lejos, fuimos acercados. Esa pared que Dios ya derribó, la parte nuestra, por decirlo de alguna manera, nos permite ver todo, pero ellos todavía, por decirlo de alguna manera, tienen esa pared que, aunque está derribada, en su mente, por causa de nosotros, todavía está presente. Todavía está presente. Así también ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a ponerle un elástico.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no olvide nunca, nos hizo renacer. Estaban muertos, nos dio vida, ¿no es cierto? Estábamos sin Cristo, ahora somos hijos de obediencia. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso que dice ahí salvación no significa que nos falta algo para la salvación, sino que recuerden que la salvación la estudiamos nosotros en primer lugar, la salvación posicional. Fuimos salvos de la culpa del pecado. Durante este periodo estamos siendo salvos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, salvos de la influencia del pecado. Pero un día seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque tendremos cuerpos glorificados. Y ahí es cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ya? Entonces, volvemos a Romanos. (11:31) dice: así también estos ahora han sido desobedientes. Nosotros ya no somos desobedientes a Dios. Posicionalmente estamos y somos hijos de obediencia, y tenemos que luchar contra el pecado para ser, ¿no es cierto?, obedientes y honrar al Dios de la obediencia. En otro tiempo éramos desobedientes, dice. Perdón, así también estos ahora han sido desobedientes. Ellos todavía siguen en esa desobediencia. Para que por la misericordia concedida a vosotros, es decir, ahora la misericordia que se nos concedió a nosotros, también ellos la alcancen. Ellos van a alcanzar misericordia. Una vez más, ¿cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Entendió Pablo completamente todo eso? No, porque después va a decir: oh profundidad de la riqueza, cuán insondables son tus juicios. Así que no se preocupe si Pablo no entendió plenamente esto, tampoco nosotros. Pero hay algunas cosas que son fundamentales de aplicar, ¿no es cierto? Primero, ellos están en desobediencia, y por esa desobediencia nosotros hemos recibido la misericordia de Dios y somos ahora hijos de obediencia. Pero ellos, que aún están en desobediencia, por causa de la misericordia que a nosotros se nos extendió, ellos alcanzarán misericordia cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A fin de cuentas, nosotros éramos desobedientes y ahora somos obedientes. Ellos son desobedientes y un día van a ser obedientes también. Entonces, Dios sujetó a todos bajo desobediencia, porque nosotros nacimos desobedientes, ellos estaban desobedientes. Nosotros recibimos misericordia, ellos recibirán misericordia. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 7:14. Recuerden, el contexto directo de este pasaje es Israel, ¿no es cierto? Por extensión, nosotros y todo inconverso que aún camina
entre los gentiles el día de hoy. ¿Ya? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tiene que pasar con Israel? Dice, si se humillare mi pueblo. Y rápidamente, no saquen el dedo de Crónicas. Tito 2:14. Trece y 14. Tito 2, 13, 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Volvamos a Crónica. Si se humillare mi pueblo, aunque esto es en el contexto directo para el pueblo judío de esta época, también es para nosotros porque nosotros somos su pueblo, fuimos injertados. El pueblo de Dios, que invocamos el nombre del Dios verdadero, debemos orar, humillarnos, rogar a Dios. Tenemos una misión en este mundo. Hemos estado tan distraídos con aquello que efectivamente nos ha quitado. Él nos quita el gozo, el tiempo, las energías. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que nosotros no trabajemos, no tengamos familia. Por supuesto que sí. Pero Dios no es la prioridad en la gran mayoría de los cristianos de este mundo. No es la prioridad. Muchas veces, y como ahora decimos, Israel tiene que humillarse porque de esa manera van a encontrar otra vez el rostro de Dios. Y la iglesia también, somos el pueblo de Dios. Nuestros hermanos están velados. Nosotros tenemos todo el entendimiento, toda la claridad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esto no se lo está pidiendo a otra gente. Nos lo está pidiendo a nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y que dice, oraren y buscaren mi rostro, pero no solo para pedir para mí, porque muchos han salido del catolicismo romano, pero no han sacado al católico de adentro. Tienen a Dios como bolsillo. Señor, yo te pido, ayúdame en esto, Padre, ayúdame en esto. Y por eso es que hay tanto cristiano amargado y decepcionado porque Dios no le ha cumplido su petición. ¿Quién te dijo que Dios estaba obligado? Él cumplió, murió por nosotros, tenemos vida eterna. Por un poco de tiempo, si es que es necesario, eso lo sabe Él, vamos a ser exprimidos en alguna prueba. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Pero entonces si nosotros no logramos dimensionar esto, hermano, me pasa a mí, te pasa a ti, a todos nosotros. La vorágine de las cosas en las que estamos involucrados en el mundo es tan grande, a veces no tenemos salida y estamos, pero la gran mayoría de las veces nos metemos nosotros en eso. Nos metemos en eso, porque ya no es suficiente algo. Quiero más. ¿Cierto? Quiero más. Se trata eso de ser quedado y no, se trata de cuando se enciende el farol rojo. ¿Cuándo se enciende el farol rojo?
Uy, lo único que quería era cambiarme de trabajo porque así yo iba a tener más tiempo para... Dios te dio un trabajo nuevo y te involucraste igual como el que saliste y peor. Porque te pagan mejor en el país de la fantasía, pero supongamos que fuera así. Entonces, igual. ¿Qué cosa más importante tienes que hacer el día domingo que estar acá? 2 horas. ¿Qué es tan urgente? El almuerzo, yo creo que a todos nosotros nos vendría bien un par de kilos menos. Salvo honrosas excepciones. Es decir, oh, no, es que tengo que salir rápido porque el almuerzo... Un domingo que una fruta, no sé. No creo que vamos a caer muertos, ¿cierto?, en el estacionamiento de inanición y no alcanzamos y... Ay. ¿Tan urgente salir arrancando de aquí o no venir? Nosotros, por supuesto, nunca. Nadie debe venir obligado acá. Nunca. Nunca. Eso es ficticio, eso es falso. Pero todos nosotros debemos entender por qué estamos acá. Mira, alguien me dijo una vez, mira, sabes que en realidad yo no he ido hace tiempo porque he estado súper bien. Mira, cuando estoy mal voy y me... No vengáis mal, le dije yo, sé que... Pagano de miércoles, conviértete. Era otra época así, ¿eh? Entonces, si se humillaran, mira las cuestiones que me dicen. No, es que no es que he estado súper bien. Así se toma. O otros, al revés. No, es que he estado súper mal y cuando las cosas mejoren voy a ir. Igual de mal. Igual de mal. Participar, ser parte del cuerpo. Los estudios, las reuniones de mujeres, las reuniones de varones. ¿Para qué es? ¿Para aprender más? Sí, aprendemos algo más. Pero ¿sabes cuál es la gran ganancia de eso? El relacionarnos entre nosotros. El conocernos y amarnos. Seguramente no vamos a poder conocer a todos, o quizás sí, quién sabe. Pero tener una relación con el cuerpo. Es súper cómodo hacer un hábito del internet. Pero yo creo que en quien está sumergido en ese hábito necesita humillarse delante de Dios. ¿Nos salvó durante la pandemia? Claro que sí. Pero para algunos quedó como un hábito. Y creen que se están congregando. No se están congregando. Nada reemplaza a esto. Nada. Nada reemplaza esto, hermano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y, escucha eso, se convirtieren de sus malos caminos. No es solamente orar, no es solamente buscar el rostro de Dios, sino que convertirme de mis malos caminos. Entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Israel tiene que hacer eso? ¿Lo va a hacer? Sí. Pero el pueblo de Dios, hoy día que somos y estamos nosotros activos, es lo que debemos hacer, hermanos. Es lo que debemos hacer. El Señor está cerca, ¿no es cierto? Yo creo que ese último gentil ya nació. Puede ser que sea guagua, tenga 3 años, 4 años, 5, pero no creo que este chicle se estire por muchas décadas más. Y no soy profeta, ni hijo de profeta, ni pretendo dar ninguna fecha. Pero creo que la situación a nivel mundial ya no va a dar para mucho tiempo más, en todo el sentido de la palabra. Y nosotros no debemos ser ajenos a eso. No debemos ser ajenos a eso. Entonces, terminamos la parte principal de estos 3 capítulos. La próxima semana tenemos del versículo 33 al 36 para terminar el capítulo, pero esos versículos constituyen básicamente la doxología del apóstol Pablo por esta revelación. Doxología que espero también nosotros tengamos en nuestro corazón, este sorprendernos, este agradecer a Dios. Señor,
A mí antes me cargaban los judíos y entiendo esto, pero enséñame a amar a ese pueblo porque yo soy parte de ese pueblo. Y ese pueblo, aunque hoy día no lo reconozca, también es parte mío, es tu pueblo. Somos un solo pueblo. De ambos hizo uno. ¿Se va a concretar eso un día? Por supuesto que sí. Pero nosotros que ya sabemos esto, debemos vivir de una manera distinta y diferente. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te agradecemos tu palabra, y aunque es una palabra que debemos digerir, que no es de fácil desarrollo, Señor, pero a la luz de lo que nos has enseñado a lo largo de toda esta carta, Padre, tenemos los argumentos y los elementos para darle la interpretación correcta. Yo te pido que nosotros como tu pueblo no perdamos nunca de vista cuál es nuestro propósito primario, Señor, por el cual estamos aquí. Te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros y nosotros como cuerpo, Señor, permanentemente nos humillemos delante de ti, porque reconocemos que aún que somos tus hijos, Señor, muchas veces cedemos al pecado. Yo te ruego, Señor, nos perdones, nos levantes, Señor, que al buscar tu rostro encontremos otra vez ese poder, esa dirección que necesitamos, Señor. Porque los tiempos se acortan, Padre. Como dice tu palabra, la aurora ya se acerca. El lucero de la mañana ya se acerca. Nosotros necesitamos saber que realmente, Padre, solo en ti hay salvación y vida eterna. Oramos por la casa de Judá, la que existe el día de hoy, Señor. Aunque sabemos que este es un tiempo difícil y es un tiempo de rebeldía y es un tiempo de desobediencia, oramos porque aún en tu misericordia tú logras, Señor, levantar y sacar ovejas tuyas de ese pueblo. Hasta que un día, Señor, tú determines otra vez establecer activo el pacto que siempre has tenido con ellos, Padre. Bendito Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.